Pues buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo ya con la jornada de hoy sobre automatización de los procesos de ventas y marketing con un CRM. Hoy tenemos con nosotros tanto a Álvaro Fernández de Araoz, ¿vale? Como a David Jiménez, ¿vale? Que son tanto el CEO, ¿vale? Como el analista de proyectos digitales de Correcta DLT Code. Es una empresa, es una pyme como todos vosotros, que realiza procesos de digitalización, ciberseguridad, también son especialistas en automatización, que será un poco lo grueso que nos acontece hoy, y todo ello a través de una de las herramientas que, bajo nuestro punto de vista, es una de las herramientas indispensables que deberíamos tener en cualquier empresa que realice un proceso comercial, ¿vale? Como es el CRM, ¿vale? Como todos sabéis, estas jornadas están dentro del programa de oficinas Acelera Pyme, ¿vale? Que es la iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destinada a construir el ecosistema de referencia sobre digitalización para las pequeñas y medianas empresas en España, ¿vale? Es un proyecto que está desarrollado por Red.es, que es una de las entidades dependientes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y que se enmarca dentro del plan de digitalización de pymes 2021-2025, y que cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto. ¿Vale? Como muchos de vosotros conocéis, puesto que sois usuarios de la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Nuestro fin, ¿vale? Es ayudaros y acompañaros en esos procesos de transformación digital, ¿vale? Ya sea para el tema de financiación, a través de las ayudas, ¿vale? O simplemente, ¿vale? Para ilustraros, ¿vale? O ayudaros en esos procesos de digitalización que muchos de vosotros estáis afrontando a día de hoy. Y nada, sin más dilación, voy a dar paso ya tanto a Álvaro como a David, ¿vale? Porque obviamente son los protagonistas de la jornada de hoy. No quiero robarles más tiempo. Pues nada, buenos días, Álvaro. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Israel. Muchísimas gracias a la Cámara de León por esta oportunidad. No voy a entrar demasiado en detalle sobre lo que hacemos nosotros, ya lo ha hablado un poquito Israel. Y nada, sin dilación, yo creo que vamos a entrar directamente en materia, que es lo que nos compete aquí hoy. Voy a compartir mi pantalla. Eh, yo haré una pequeña breve introducción y luego... ¿veis mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Y luego ya... David entrará un poco en una parte más técnica. Voy a intentar hacerla aquí. Vale. Bueno, pues automatiza tu proceso de ventas y marketing con un CRM, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a repasar hoy. ¿Qué es un CRM? ¿Por qué necesito un CRM? Señales de que necesito un CRM. Esto lo vamos a ver y yo creo que es una de las cosas que más estamos viendo nosotros, que tengo un Excel demasiado grande para llevar todas mis ventas. Bueno, pues esto es un tema que estamos revisando y viendo mucho en muchas pymes. ¿Cómo enfocar la estrategia de ventas y marketing? La matriz de CRM de funcionalidad versus precio. Pues claro, bueno, ya entraremos un poco más en detalle, pero aquí es que yo he oído hablar de uno que se llama Salesforce, que es, sí, pero eso es un Ferrari y cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, pues hay que hacer un poco la balanza entre las dos, ¿no? ¿Por qué utilizar Zoho CRM? Bueno, este es el que nosotros hemos visto que precio-calidad pues, es bastante de los mejorcitos y los hemos comparado con otros. No es que vengamos Nosotros también instalamos uno que se llama HubSpot, que va bastante bien, pero es bastante más caro que este. Entonces este nos ha parecido que siempre es el más adecuado para el mundo pyme. ¿Cómo implementar y configurar un CRM? Decide tus objetivos de negocio, identifica las personas involucradas en el CRM, configuración de un CRM. Aquí veremos que aquí hay un tema importante que es la transformación de las personas. No se puede solo poner un software en una organización, hay que transformar los procesos operativos y eso conlleva un poquito de tiempo. La analítica de datos de ventas y marketing, que esto es una parte muy interesante para sacarle el retorno en inversión a este tipo de herramientas. Y luego al final pues dejaremos una parte para
para ruegos y preguntas. Vale. ¿Qué es un CRM? Pues es ventas, fidelización y gestión de clientes, ¿no? Customer Relationship Management. Pues es un poco la gestión de la relación con los clientes. Entonces, en la parte de arriba siempre se utilizan analogías de un embudo. En la parte de arriba hay una adquisición de prospectos, gente que has visto en una feria, que les has mandado un correo electrónico, que han entrado en tu página web. Y el CRM lo que te ayuda es a hacer un seguimiento de todo ese proceso hasta que cierras un trato y le mandas una factura. Bueno, pues cómo dejas todo eso recabado en un único sitio y que no sea de un vendedor. Muchas pymes suele pasar que el comercial tiene un Excel con sus contactos. Entonces, cuando se va el de la compañía, pues se lleva todos sus contactos. Y se lleva toda la relación que ha tenido con ese cliente, a lo mejor en los últimos 6 meses, bueno, pues que muchas veces se hace un poco a lo analógico, que es, oye, cuéntame, hazme la transferencia de cartera de clientes, ¿no? Y eso es un poco un proceso un poco analógico y esto todo lo lleva digitalmente, ¿no? ¿Por qué necesito un CRM? ¿Vale? Bueno, pues los beneficios cuantitativos de implementar herramientas de digitalización de la venta. En un 30% incrementa las ventas, pues porque te da alertas, porque te da procesos, porque te da recordatorios, porque lo dejas todo bien registrado, porque te vas de vacaciones y alguien más puede recoger tus tareas. Eh, Incremento en ventas por cada comercial. Bueno, pues también, porque hay una coordinación mayor entre cada uno sabe mejor hacer lo que tiene que hacer, también se pueden ayudar entre ellos. 20 a 40% incremento en ventas después de la primera compra. Bueno, esto es la recurrencia, ¿no? Los CRM son magníficos en recordarte las recurrencias. Oye, que tienes que renovar contrato. Acuérdate de hacerle una llamadita cada 2 meses a tu cliente para decirle que estás aquí, para decirle que has cambiado una serie de productos, que has puesto unas nuevas funcionalidades. Eso los clientes lo valoran y estas herramientas pues te ayudan un poco a, a recordarte este tipo de cosas, ¿no? 23% reducción en gastos de marketing. Bueno, porque al final estás haciendo un marketing indirecto, un marketing, bueno, pues a través de unas herramientas que ahora veremos, y que, bueno, pues al final te ahorras mucho ruido, en hacer mucho ruido y pocas nueces, como me dicen, ¿no? En el ciclo de ventas, de 8 a 14% reducción en el ciclo de ventas gracias al acceso a datos. Bueno, pues vas teniendo mucho más inteligencia día a día, comparado con tus objetivos, y bueno, y puedes acelerar, desacelerar, tienes mucho más. El calcular cómo vas, el calcular cómo tienes los pedidos hechos es en un clic, no tienes que hacer unas fórmulas de Excel, compilar todos los pedidos nuevos, y eso la verdad que, bueno, pues automatiza muchos. La productividad sube, incremento de productividad de los comerciales, por supuesto, incremento de productividad gracias al uso de la aplicación del móvil. Os voy a dar un dato que a mí me parece que me encanta, que es estas aplicaciones de CRM, no son los ojos, sino muchas de ellas, tienen un aplicativo que coges una tarjeta de visita, le sacas una foto y te integra ya todos los datos dentro del CRM. Pues eso, bueno, hoy en día se utilizan menos tarjetas personales, pero ya habéis visto ahí una funcionalidad. Otra funcionalidad, para los que hagáis industriales o los que hagáis reparto logístico, pues te calcula la ruta más optimizada para hacer el reparto. Y te hace todo con mapas, está integrado. Pues ese tipo de cosas es lo que incrementa la productividad. Vale, ¿es 6 a 9 euros de retorno por cada euro gastado en CRM? Sí, porque aquí siempre está el retorno. Pues sí, pero ¿cuál es el retorno de inversión de invertir en este CRM? Es un dinero para mi pyme. Bueno, pues la verdad es que los retornos los hemos visto y se ven claramente. Hay mucho más cohesión del equipo, mucho más, todo el mundo habla mucho mejor el mismo lenguaje. Y luego 24% del proceso de ventas de las empresas no tiene un proceso establecido para captar nuevos leads y un CRM provee ese proceso. Bueno, pues eso es un poco algunas estadísticas que yo creo que esto es importante para justificar de una manera monetaria que esto ayuda. Señales de que necesito un CRM. Esta es fundamental. La 1. Las ventas se están gestionando desde un Excel. Bueno, esto lo hacen el 97% de las pymes en España y en el mundo. Y en general, pues si tienes para llevar 300 líneas de pedidos, no tienes más, pues al final pues, se puede hacer bastante bien desde aquí, ¿no?
no existe una sola fuente de información. Entonces, entre el financiero, el, de, el, de, el del almacén y el de ventas, siempre hay una, no, porque yo creía que había 15 unidades, no, pues yo creía que había 10. Entonces, esto lo que hace es centralizar todo eso en un único sitio y la verdad que aporta bastante valor todos hablamos el mismo lenguaje, todos tenemos el mismo input de datos y todos podemos ver los mismos objetivos, ¿no? Hay poca o ninguna visibilidad, ¿no? Bueno, pues esta visibilidad sobre cómo vamos, es una cosa que preguntan los consejeros delegados mucho, cómo vamos a cerrar el mes, cómo vamos a cerrar el año, pues este tipo de herramientas ayuda mucho a que eso, como decía antes, estuviera a un clic, o sea, que no tengas que tardar bastante en gestionar ese dato, ¿no? Sensación de desperdicio de ventas. Cuando no hay organización existe la sensación constante de haber olvidado algún detalle importante. Esto aquí está muy bien porque podemos actualizar la última presentación de ventas, los últimos dípticos de cada producto, el último preciario, está todo en un mismo sitio. Y entonces ya no estamos... Entonces, ¿quién tiene la última presentación? ¿Dónde está en el SharePoint? ¿Pero has subido tú la última versión? Está todo centralizado y el departamento de marketing o una persona encargada es la que se encarga cada mes o cada 15 días de actualizar eso y ahí está todo centralizado. Eso la verdad que yo lo veo que ayuda bastante. Bueno, y para que se sepa para todo el mundo que nosotros gestionamos nuestras ventas en Zoho, vamos, y estamos integrados con nuestra página web, con nuestros perfiles de redes sociales, con nuestros foros de documentos de aceptación de propuestas, integrado con nuestros objetivos mensuales, objetivos por comerciales, y bueno, la verdad que nos viene bastante bien. Cada vendedor responde de manera diferente. Bueno, pues lo que veremos ahora, ¿no? Al final, lo que hay que establecer es un proceso, como en todo, digitalización, que es homogéneo. Y hay que homogenizar, y esto lo que hace es que, no, es que yo siempre lo hago así. Bueno, pues desde ahora ya no lo haces así, porque vas a tener otras ventajas. O sea, no es que se lo vamos a imponer, sino que va a ver ese nuevo vendedor las ventajas que esto le reporta, ¿no? Y no se puede crecer en el solo. Pues esto claramente sí, cada uno tiene su fuente de información, cada uno tiene su manera de contabilizarlo y cada uno tiene su manera de vender diferente, pues eso es un poco caótico y al final lo que buscamos es un poco una homogenización. Vale, con si a partir de aquí ya se lo dejo a David, que os va a él hacer la presentación. Muchas gracias. Vale, un momentito que comparto pantalla. Vale, ¿se ve en pantalla? Sí, David, Vale, se ve perfectamente. vale, gracias. Vale, pues nada, a colación de lo que decía Álvaro, yo me centraré en técnica de qué es un CRM y cómo ayuda en el proceso sobre todo en la parte de ventas y marketing de una empresa. Básicamente es fundamental empezar un análisis para la implementación y la estructuración de un CRM, entendiendo las necesidades a las cuales va, va a surtir un efecto. Es decir, principalmente se tratará de la gestión de leads, el apartado de marketing, todo el proceso desde la concienciación, el contacto, el seguimiento y la nutrición y la conversión final de ese lead. Es decir, todo el procedimiento que se ve desde el inicio del contacto con un cliente y cuando realmente ese posible cliente se transforma en un cliente final. Y ahí es donde empieza la siguiente fase, que es la fase del ciclo de ventas. En este caso también se tiene una serie de procedimientos, un proceso que también es adecuado seguir a la hora de realizar esta continuación, esta consecución de hitos, como puede ser contando desde la prospección del propio cliente, la cualificación de la oportunidad y de los distintos negocios y apartados que se tienen en cuenta a la hora de realizar un acuerdo, el realizar el contacto
en primera instancia con el cliente en cuestión, la ejecución de una oferta, la instauración de una determinada, bueno, de indicar las condiciones del contrato en el cual se va a vincular con dicho cliente, la negociación que ya nos acerca al acuerdo final, es decir, poner en consideración con el cliente pues, las diferentes pautas y condiciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar la ejecución final del producto y llegar a un acuerdo para la relación de un determinado servicio o de un producto, en función del tipo de línea de negocio en la cual nos encontremos. Y finalmente aquí es donde nos encontramos ya en la venta, donde ya realmente, ya finalmente se ejecuta todo el proceso y ya el posible cliente se convierte en un cliente y la oportunidad es una oportunidad cerrada ganada, lo que se considera en este ámbito como una oportunidad totalmente cerrada en todos los sentidos. A partir de aquí, ¿cómo plasmamos esto? Pues, como bien ha explicado Álvaro, el concepto de CRM no deja de ser un modelo de negocio en el cual los diferentes departamentos y apartados de una empresa, que engloban a toda una empresa, nos permiten pues gestionar todo ello, desde la parte de finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, todo ello. Tener todo en un único punto central que nos permita administrar todo ello de manera continua y automatizada, que es algo fundamental en los tiempos que vivimos. Y esto pues es un elemento importante a la hora de realizar este proceso de transformación digital, a la hora ya que se trata de un procedimiento considerablemente disruptivo, sobre todo en el caso de microempresas y pymes, pero que a su vez también es fundamental para su desarrollo futuro y su evolución en el mercado. Y en este caso, pues es importante destacar las características a la hora de determinar las necesidades a la hora de implementar o de escoger un determinado CRM. En este caso, básicamente, es importante centrarse en el apartado de marketing y de ventas, como bien estuve comentando antes, que es la parte de segmentar y priorizar cuáles son los apartados en los que se va a tener que atacar y poner el foco a la hora de analizar las necesidades que se van a tener que plasmar en el CRM. Es decir, qué determinadas variables y aspectos son los que realmente generan el valor añadido a nuestra empresa y cómo eso se tiene que gestionar a la hora de trabajar con un cliente y realizar el seguimiento y posible contacto con otros clientes, así como también la gestión de facturas, órdenes de compras y ya el proceso posterior de ventas e incluso a partir de ahí la y analítica de datos y además bueno, la revisión de otros aspectos, como puede ser la revisión de contratos o incluso pues la consulta de la realización de formularios, de satisfacción de cliente y demás. Es decir, todo el proceso que engloba una determinada venta en todos sus sentidos. Y en este caso, pues como podemos ver, ahí los factores fundamentales se centran en el apartado de marketing, en la parte de segmentación de determinadas oportunidades y de los clientes. Es decir, entender cuáles son lo que se tiene que priorizar el flujo de trabajo a la hora de atacar y de realizar el proceso de seguimiento de un proceso de ventas y de marketing. Eso es fundamental a la hora de tener en cuenta las necesidades de un CRM, porque obviamente en función de las actividades de una determinada empresa, el CRM va a ser distinto. Es decir, no es lo mismo las necesidades o apartados que requiere una asesoría fiscal que una empresa dedicada a la alimentación. Se requieren flujos totalmente distintos y una forma diferente de entender el, el esquema organizativo, es decir, cómo los diferentes elementos que componen una empresa, diferentes directivos, empleados, cómo ellos se implican en el CRM, que eso también es una parte que hablaremos después, porque obviamente influye en la gestión de determinadas oportunidades el departamento del cual se trate y las líneas de negocio que pueda tener esa determinada empresa. Y en este caso, para poder plasmar el concepto de CRM como tal, pues se requiere un software, un programa. En este caso, como ya mencionó Álvaro, nosotros personalmente pues solemos trabajar con Zoho CRM, más que nada porque es una solución bastante asequible
y que permite englobar todo lo necesario para, por lo menos, pymes y microempresas. Es decir, tiene una determinada suite que permite realizar unas gestiones asociadas a todo el ciclo de ventas, de análisis de datos, de gestión de todo el organigrama de una empresa, de una manera pues un coste asequible y de una manera pues mm, bastante plausible. Obviamente tiene sus limitaciones, todo hay que decirlo, pero para el caso en el que nos podemos encontrar de pymes microempresas, pues cumple sus funciones de manera sustancial. Y como podemos ver, pues en estas dos matrices basadas en la capacidad de ejecución y de la visión, es decir, un poco se trata de valorar, poner en un punto lo que es la funcionalidades que presta y el precio. Como podemos ver, pues Zoho se encuentra más o menos en ambos casos en el centro, es decir, que cumple tanto la parte de precio y la parte de funcionalidades. No es que sea ni la mejor en un sentido ni la mejor en el otro. Simplemente pues es una solución que se adapta a ambas circunstancias de manera muy notoria. Aquí quería hacer un inciso, David. Sí, ¿Me puedes volver un momento? sí, sí, sí. Aquí es importante, dependiendo de a lo que os dediquéis, hay una columna ahí en el gráfico de la derecha que se llama soluciones de nicho. Ahí depende de si os dedicáis al retail o más de tiendas de ropa o a la restauración o a las finanzas. Existen en el mercado CRMs que están muy adaptados a vuestro entorno, ¿no? Zoho y HubSpot y estos son como más genéricos y se adaptan un poco a todo, pero hay algunos que merece la pena investigar si si estáis buscando un CRM, si hay alguno de nicho específico posicionado para la industria en la que estáis trabajando. Gracias. Sí, sí, gracias Álvaro. Sí, exactamente. En función de las determinadas características de la empresa, pues obviamente se puede valorar llegar a utilizar un determinado CRM u otro. Obviamente va a ser completamente distinta la gestión, como comentaba antes, de una empresa de alimentación que la de una asesoría fiscal y eso también genera una, una sensación de diferentes necesidades. Y a la hora de seleccionar uno u otro CRM, pues cada uno provee unas determinadas características que se pueden ajustar de una u otra forma a lo que necesita una empresa. En este caso, en general, Zoho se suele ajustar bastante bien, pero siempre hay soluciones como puede ser HubSpot o incluso Zendesk, que para temas de asesoría y de consultoría, pues también proporcionan unas soluciones muy adecuadas. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué utilizar un CRM? Pues bueno, un Zoho CRM básicamente tiene unas grandes ventajas que es prácticamente configurable al 100%, es decir, un 90%. Permite elaborar administrar el sistema y adaptarlo a las necesidades de una empresa, en todos sus sentidos, en función de los roles, permisos, las líneas de negocio, ciclos de ventas. Y esto permite también que sea una forma simple de conectarse. Es decir, al estar basado en un modelo de la nube, todo va a estar centralizado en un único punto. Y eso también facilita a la hora de la conectividad de diferentes cuentas y usuarios, que también se basa en la implementación y la configuración del CRM. Es decir, cualquier usuario, bueno, siempre va a haber un superadministrador, ¿no? Pero cualquier usuario puede acceder de manera correcta y sin mayores problemas a su base de CRM y en función de los roles o permisos que se le haya asociado, según el departamento al que pertenezca, pues va a poder acceder de una manera u otra y realizar sus actividades de manera normal sin interferir en las de otros. También permite integrarse con diferentes programas y otros tipos y diferentes servidores de correo, como puede ser Google, Outlook, y además de conectar aplicaciones móviles de manera offline u online, que siempre es un mecanismo muy adecuado a la hora del seguimiento de marketing y ventas, pues posibilita un proceso mucho más continuo
y adaptado en el tiempo. De esto hablaré posteriormente después, la parte de analítica de datos, porque es un tema bastante interesante y que es muy útil a la hora bueno, de ver en qué puede mejorar el apartado de marketing, cómo podemos mejorar el apartado de marketing de nuestra empresa. Y también pues que posibilita una disponibilidad y una seguridad bastante elevadas, es decir, Zoho tiene una suite completamente centralizada en la nube y con servidores dedicados que reducen la posibilidad de que haya peligros y amenazas de ciberataque. Es decir, los datos están totalmente cifrados y solamente están disponibles para la cuenta a la cual se le asignan. Es decir, en función de las cuentas que tenga una determinada empresa. Y otro apartado importante pues son las áreas de trabajo. Es decir, los diferentes departamentos en los que se basa una organización en sí. Básicamente, Zoho lo divide en función de sus aplicaciones en las áreas que vemos aquí, como son las de finanza, correo electrónico y de colaboración, las soluciones personalizadas en función de las determinadas actividades que realice una empresa o sus líneas de negocio, recursos humanos, servicios de ayuda informática, es decir, lo que sería el departamento de IT, para la gestión bueno, de todo el proceso, ¿no? Desde la gestión de marketing, de ventas y, y ejecutar todo eso de una manera continua y sin mayores tropiezos. Y fundamentalmente una de las más trascendentales, que es la de ventas y marketing. Es decir, Zoho CRM aúna en un todo todos estos diferentes departamentos y áreas para que toda la gestión se realice en un punto único y centralizado que sea accesible en función de las necesidades y requerimientos de la empresa de una manera pues correcta y que no sea nada, nada muy complejo. Aquí quería hacer un inciso. Sí. Eh, esto, una de las ventajas que nosotros hemos visto del Zoho es justo esto, ¿no? Si tú vas a HubSpot o a Pipedrive, son empresas que están muy enfocadas solo a la parte de ventas y marketing y luego la postventa. También son muy buenos. Zendesk, por ejemplo, es una empresa que empezó haciendo call center, ¿no? Entonces, lo que es la gestión de las llamadas a un call center, pues lo hace muy bien. Y luego han ido adquiriendo otros módulos o configurando otros módulos para hacer una suite. Pero, o sea, lo bueno que tiene Zoho, y no es porque de verdad vende Zoho, lo que vengo a decir, precio-calidad es lo que mejor hemos visto. No, no es que creamos que es el mejor. Hay que mirarlo para las necesidades de cada empresa, ¿no? Pero hace una suite robusta de procesos dentro de la empresa que hace que por eso sea más beneficioso, ¿no? Porque se ocupa muy bien de gestionar las finanzas para hacer el tema de facturación, para hacer el tema de automatización de ese proceso y finanzas estar totalmente metido ahí. Gestiona muy bien el tema de recursos humanos, aparte de todos los temas de marketing y venta. Está muy bien integrado, como decía David, en todas las herramientas de Office, por lo cual ahí pues hay mucho. Y luego tiene todo también tiene un tema de call center que está bastante bien gestionado. Todo lo que son incidencias, entonces hay tickets, entonces está el vendedor sabe que ha habido un cliente en especial que ha abierto una incidencia, y entonces cuando le contacta ya tiene ese contexto. Gracias. Mm. Sí, exactamente. Es una herramienta muy completa en ese sentido. Aúna todas las características en un único proceso de manera que está todo conectado. No simplemente se centra en un departamento o un área en concreto, que es un punto muy a favor de Zoho. Y bueno, básicamente, pues en función de los diferentes departamentos que puede tener una empresa, Zoho se centra en ellos a partir de aplicaciones que tiene su suite. En este caso, pues para finanzas tenemos aplicaciones como Books, Inventory, Invoice. Bueno, son diferentes aplicaciones que cada una de ellas aporta diferentes aspectos en el tema bueno, a la hora de elaboración de presupuestos, del manejo de cuentas, de contabilidad, como puede ser Books o Inventory. También la parte de tecnología y servicio de asistencia
tiene diferentes apartados. Aquí podemos ver Remote Access, que es más la utilizan bastante para el tema de soporte técnico, que es es un apartado que Zoho ha sabido tener en cuenta y valorar a la hora bueno, de solucionar determinados problemas de los usuarios. Es algo a tener en cuenta a la hora de seleccionar Zoho, porque se preocupan mucho de la atención al cliente y de solucionar rápidamente los problemas que puedan surgir. eh, aun- Aunque sea cualquier banalidad, lo tienen muy en cuenta y es algo que rema muy a favor de obra de su herramienta. Y también en la parte de recursos humanos, pues tenemos la gestión en base a la aplicación de Recruit, que bueno, básicamente se utiliza para la gestión de nóminas. También tenemos People o Contacts, que ahí no se encuentra, pero también es una herramienta que permite sincronizar con diferentes soluciones, como puede ser Microsoft 365 o Google, y que bueno, siempre es un punto a tener en cuenta a la hora de gestionar un CRM, ¿no? Porque a la hora de realizar un traspase de información, eh, es muy halagüeño que todo se pueda configurar de una manera automatizada y sin tener que generar pasos intermedios que pueden interferir en el proceso final. Y bueno, pues el servicio al cliente también está Desk, que es más bien bueno, es sobre todo para para generar facturas, ¿no? Para generar tickets, manejo de tickets. Es una herramienta muy completa. La verdad es que es una de las soluciones más adecuadas que tiene Zoho, la verdad. Además bueno, del propio CRM, Analytics y 6IQ, la verdad es que es muy completa y proporciona muchas soluciones a la hora de la gestión y el servicio al cliente como tal. Y después otro apartado muy importante, del que me centraré un poco más después, es el apartado de Business Intelligence, BI, que este básicamente se realiza desde Analytics. Es decir, Analytics es una aplicación que básicamente permite analizar y gestionar los datos, eh, normalmente a través perdón, revenidos desde CRM, para poder sacar una serie de conclusiones, es decir, realizar toma de decisiones en base a estos datos. Pero bueno, como ya digo, lo comentaré un poco más adelante con más detenimiento. Y ahora ya metiéndonos un poco más en la parte más técnica de CRM, os hablaré un poco de cómo implementar y configurar un CRM a grosso modo. Básicamente es importante tener una serie de fases claras y un procedimiento a la hora de elaborar un CRM. Es un proceso mm, no complicado, pero que sí requiere un análisis y una determinada concienciación para que no haya ningún problema a la hora de alcanzar el objetivo final, que no deja de ser la automatización del proceso de ventas y marketing de una empresa y bueno, de toda la gestión como tal, ¿no? Y para ello es importante hacer un análisis y un mapeo del negocio que permite identificar todas las necesidades y cómo se va a plasmar eso en los empleados. Es decir, cómo enfocar los empleados y los diferentes elementos que componen una empresa en el CRM, cómo plasmarlos en la plataforma. Para ello también hay que tener en cuenta la definición de una serie de objetivos que son puede ser, pues, véase, reducir costes, mejorar comunicación para la conversión de leads, aumentar el número de clientes, mejorar el ROI, el retorno de inversión, aumentar las ventas de según qué división. Son determinados aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar también un CRM, cómo enfocarlo en el momento de la verdad. También es importante la verificación de roles y responsabilidades, es decir, determinar los permisos que va a tener cada empleado según su departamento y cómo eso va a interferir o se va a enlazar con el resto de operaciones de la compañía. También es importante la documentación de los procesos, básicamente es organizar todas las ideas y crear un esquema de actividades para cada proceso que se va a realizar en función de la oportunidad o en función de la factura, el presupuesto, la orden de compra que se va a efectuar. Y con toda esta información ya podríamos pasar a lo que sería
la primigenia implementación del CRM, que básicamente es utilizar toda esta información que se ha recabado anteriormente para plasmarla en la propia plataforma. Para ello, pues se presenta una serie de procesos iniciales y una formación a la hora de estructurar la plataforma, estructurar la plataforma del CRM, estructurar la herramienta. A la hora de iniciar el CRM es importante tener claro cómo se va a enfocar y cómo se va a organizar pues, por ejemplo, el organigrama de una compañía en función de sus empleados, las líneas de negocio, los leads que tengan abiertos, los leads que quieran generar, perdón, y es importante a la hora de iniciar el proceso de CRM, porque no deja de ser un proceso totalmente disruptivo que la mayoría de usuarios no están habituados a utilizar y es importante realizar este procedimiento de una manera sencilla y muy minuciosa para que no se puedan producir problemas a la hora de generar este resultado final. Y después de esto, pues no deja de llevarse a cabo para poder utilizar el CRM como una plataforma de seguimiento de la actividad de una empresa. Es decir, efectuar todas las operaciones que se realizaban anteriormente de una manera más manual a través de la plataforma de CRM automatizadamente en todos sus sentidos. Para ello, me voy a centrar un poco en la parte de objetivos de negocio que comentaba anteriormente, porque es es un elemento a tener en cuenta, ya que esto, en función de los determinados objetivos que queramos marcar, esto va a influir en cómo se va a implementar o configurar un CRM en todo su espectro. Es decir, por lo general se suelen tener en cuenta una serie de aspectos que son los siguientes, como son aumentar la satisfacción del cliente en base a bueno, se suele realizar en base a a la realización de cuestionarios y de satisfacción al propio cliente y que bueno, es una forma de realizar un seguimiento de su estado y su contento o descontento con una determinada actividad, ya sea cliente o no cliente. Es decir, si se inicia un procedimiento con una determinada empresa, siempre es interesante conocer por qué no ha elegido tus servicios. Es decir, tener un poco englobar todas las diferentes variables y situaciones que se pueden producir para que eso se pueda revertir en algún momento en el futuro. También reducir el tiempo y el costo operativo. Obviamente, si se selecciona un CRM es para automatizar una serie de operaciones que anteriormente se realizaban de manera manual. Y como ya bien comentó Álvaro, CRM pues proporciona una serie de herramientas que dan un valor añadido brutal a la hora de realizar operaciones totalmente normales. Para ello también se impulsa las ventas y la eficiencia de los procesos. Es decir, se realiza un seguimiento y una continuidad de todas las actividades asociadas a ya sea una línea de negocio o a un servicio en cuestión que posibilitan que se pueda analizar de manera más rigurosa y exhaustiva la evolución de una empresa y cómo y entender cuál es la situación actual de una organización. Y para ello, pues bueno, se centralizan todos los datos relacionados con los clientes en función de toda esta información que se ha ido recabado anteriormente, en función de los posibles contratos que se han ido llevando a cabo, diferentes oportunidades, contactos, eh, relaciones o vínculos a través de redes sociales, toda esta analítica de datos que al fin y al cabo también ayuda a la hora de tomar unas u otras decisiones eh, en- a los directivos de una empresa bueno, para realizar un enfoque u otro a la hora de gestionar una determinada organización. Y para ello, pues
es importante identificar de primera mano pues, cuáles son las personas o los usuarios involucrados en un CRM. Para ello, pues por aquí hemos indicado un determinado organigrama, en este caso sería para una cadena de restaurantes, que tiene una serie de restaurantes y que basa pues su sugerencia en una presidencia y dirección general y en diferentes departamentos, de los cuales cuelgan diferentes subdepartamentos que también tienen unas actividades propias. Y eso sí, indiferentes e indistintas las unas de las otras. Es decir, cada uno va a tener sus diferentes desarrollos y operaciones, pero todas van a colgar de un mismo punto común. En este caso, pues en función de los diferentes subdepartamentos, dependerán de un departamento global y ese departamento global pues dependerá de la dirección general. Es decir, CRM se basa como en una especie de pirámide que se va recorriendo para poder eh, subsanar y tener en cuenta todas las operaciones de manera reiterada y completa y bien separada, pero heterogéneamente, para que no se puedan solapar unas operaciones con otras. Y a la hora de la configuración de un CRM, pues es fundamental a la hora de tener en cuenta las diferentes líneas de negocio o tipos de servicios o productos que una empresa desarrolle. Es decir, como bien comentaba antes, es fundamental tener clara la idea, el análisis anterior a plasmar a la hora de implementar un CRM. Es decir, qué productos vamos a vender, cómo los vamos a vender, cómo gestionar tal línea de negocio, cómo vamos a utilizar o plasmar esta unidad de negocio en el mercado y, y a la hora de este proceso es importante pues, hacer un análisis previo para configurar el CRM de manera adecuada y correcta a las diferentes necesidades. En este caso, pues por ejemplo, podemos tener dos unidades de negocio que se componen de diferentes productos, ya sea pues un producto asociado a la actividad principal o un producto pues devenido de la actividad principal, es decir, un bien complementario, como podría ser, o incluso un servicio relacionado con la venta del bien. Es decir, pues por ejemplo, si una fábrica de muebles, pues puede eh, tener en cuenta lo que es la fabricación del propio mueble y a la hora de montar el propio mueble o establecerlo en el lugar en una casa cualquiera, en un lugar. Y esto es importante a la hora de tener en cuenta el proceso comercial general y las diferentes fases del proyecto. Es decir, en este caso, pues podemos tener una parte de agencia que simplemente pues, realiza un contrato con un proveedor y, y simplemente hace de intermediario a la hora de generar el lead o de distribuidor, que es el que se encarga del todo el proceso desde la cadena bueno, en toda la cadena vertical, ¿no? De un procedimiento, de un producto, tanto como proveedor y relacionándose con el cliente final como tal. Para ello también es fundamental pues, tener en cuenta las diferentes aspectos de la venta y el marketing a la hora de organizar la estrategia de la, de la compañía. Es decir, tenemos una serie de variables como puede ser la estructura de dirección, operaciones, fabricación, la administración y los objetivos que se tratan de cumplir en un plazo concreto, por lo general en un año económico, ¿no? Y para ello, pues también sí tiene en cuenta la dirección estratégica como tal de la compañía, es decir, qué se trata de transmitir con el producto, las unidades de negocio que tiene una compañía. Esto como pues, se realiza a través de aspectos como la misión, la visión y, y pues realizar un análisis DAFO, que siempre es bueno, es algo que posibilita generar una mayor eficiencia a la hora de establecer qué es lo que le otorga el valor diferenciador a una compañía y cómo enfocarlo eso a la hora de una gestión eficiente y eficaz de los diferentes
unidades de negocio y de establecimiento de beneficio como tal de una organización. Y para ello, pues se tienen en cuenta pues, los diferentes datos y los flujos de trabajo que muestran pues, las necesidades de los usuarios, ¿no? Todo esto se engloba en diferentes paquetes de datos, digamos, que permiten pues, gestionar esto de una manera centralizada en base a la estrategia, el proceso, el equipo y las herramientas. Es decir, CRM trata de englobar todas estas diferentes variables, esta cantidad de datos en un único punto, de forma que simplemente podamos acceder de una manera u otra a toda esta información de una manera pues centralizada y, y muy intuitiva. Pues también siguiendo así con los pequeños ejemplos que veíamos anteriormente, pues también es importante determinar qué es qué se necesita saber de cada determinado apartado que conforma una oportunidad de negocio. Es decir, una compañía puede tener una serie de proveedores asociados de los cuales necesita saber una información para poder registrar esos datos y poder tenerlos en cuenta a la hora de realizar un análisis final o simplemente pues, el seguimiento del estado de su oportunidad. También, pasándonos al otro eslabón de la cadena, los clientes. Obviamente es importante tener una serie de variables como puede ser el nombre del propio cliente, un contacto o simplemente pues, el tipo de servicio que se está cumpliendo en este caso. Después, dentro del propio contacto, pues se puede gestionar, pues se suele relacionar con clientes y proveedores. Es decir, el contacto es la persona física que se vincula a un ente, como puede ser un cliente o un proveedor, a la hora de realizar la gestión final de, un, s- de una determinada parte de la cadena. Es decir, ya sea la relación con un proveedor para la obtención de un determinado producto o necesidad que se incorpore en el producto o servicio final de la organización, o con el cliente para realizar el contacto final y la ejecución de una determinada venta. Y eso también nos lleva a la parte del producto o servicio. Pero bueno, por lo general, en la parte es más habitual encontrarse la parte de producto con aspectos más globales, ya que un producto pues siempre genera diferentes necesidades más tangibles, ¿no? Es decir, el coste, beneficio, margen, que, que en un servicio no se muestra tanto en base a sus costes operativos, ¿no? Pero bueno, en sí la idea es la misma, ¿no? Que es registrar un producto en base a los diferentes apartados comentados anteriormente, como son los proveedores, clientes y contacto, y que todo esto esté centralizado en un punto común al cual se pueda acceder a partir pues, de una clave, como puede ser la oportunidad en cuestión, ¿no? Eh, una oportunidad, una tarea asociada a un determinado proceso de venta, ¿no? También es importante resaltar la parte de la topología de red de una compañía. Es decir, no dejamos el CRM no deja de ser una plataforma online, una plataforma en la red, y es importante pues que todo el proceso de seguridad y de transición de datos, intercambio de información, se realice en un entorno seguro, controlado, y que esto no provoque pues, posibles colisiones e incongruencias a la hora de gestionar la información. Para ello también es importante realizar un análisis previo antes de la implementación de un CRM para conocer de primera mano pues, todos los entresijos que tiene una empresa para la conexión a Internet, ¿no? Los diferentes pues, puntos que puede tener a la hora de realizar su actividad, como puede ser pues, bueno, diferentes routers, puntos de acceso, switches, eh, es decir, cualquier tipo de elemento que pueda interferir bueno, interferir o ayudar en el procedimiento de conexión con, una, con un CRM para poder realizar la gestión completa desde CRM de una determinada venta, y que todo esto se realice de una manera segura y que no pueda provocar
problemas críticos a la hora de la gestión de la información. Y con esto pasamos a uno de los apartados más importantes a la hora de gestionar una venta, que es el funnel de ventas. Es decir, las diferentes fases o estadios que componen una oportunidad de negocio. En este caso, pues cada fase tiene asociada una probabilidad de éxito, es decir, de consecución de la propia oportunidad. Por lo general, se suele empezar con la identificación de los responsables de un determinado cliente, de un posible cliente, que es donde se gestiona la propuesta inicial, ¿no? La propuesta de un servicio, un producto que la empresa trata de vender a un tercero. Luego pasaríamos a la fase de cualificación. Bueno, es importante resaltar antes de todo esto que estas fases que estamos viendo aquí son modificables. Es decir, no tiene por qué seguirse un procedimiento fijo a la hora de establecer las fases de un proceso de ventas en función de las necesidades y del tipo de empresa que se esté eh, transformando digitalmente en un CRM, pues va a tener unas oportunidades u otras. Es decir, puede tener un flujo de trabajo asociado en función de las actividades en cuestión que realiza una empresa. No se va a tener un flujo fijo siempre en todas las circunstancias. Esto es un análisis que hay que hacer también al recabar todos los datos para saber, bueno, cómo apuntalar y determinar todas las determinadas circunstancias que puede estar asociadas a un flujo de ventas. Y bueno, en base a ello, como decía, pues teníamos la fase de identificación, ¿no? Que es el primer contacto con un cliente. Después ya se pasaría a la fase de una fase de cualificación o de establecimiento de un contacto para gestionar una oportunidad, ¿no? Es en donde ya se empieza a mostrar un poco qué es lo que se le quiere vender al cliente, cuáles son las condiciones, y es donde el cliente empieza a valorar pues si realmente lo que se le está vendiendo es lo que él necesita y si es plausible que cumplir las condiciones que tanto para el cliente como para la empresa. Después es importante pues, la fase de reunión, ¿no? Que es que ya se haya producido un contacto como tal con el cliente después del establecimiento de determinadas pautas y de vender la propuesta como tal al cliente. Y ya es donde ambas partes se sientan, por así decirlo, para poner en común pues, sus diferentes opiniones y comentar pues, cómo orientar la posible oportunidad y si realmente pues, es posible plasmar este procedimiento y continuar con el proceso de venta. Luego, al pasar esta fase, ya se pasaría a la propuesta como tal. Es decir, una, una proposición firme de lo que del producto o servicio final al cliente, para que el cliente pueda valorar de manera inocua si realmente se ajusta a lo que él necesita. Y empezar a valorar si las condiciones económicas y financieras se ajustan a lo que ellos necesitan o requieren para sus intereses. Y a partir de aquí ya pasaríamos a la fase de negociación, que es donde ya realmente es el paso previo a la firma del contrato, es donde se revisan todas las condiciones contractuales y condiciones que se vinculan a una actividad de negocio y en función de esto, si el procedimiento continúa y es positivo para ambas partes, pues ya se procedería al cierre final de la oportunidad. Es decir, se firma el contrato y la venta se efectúa. Aunque aquí me parece que también sería importante tener en cuenta el proceso de follow-up, que es como el seguimiento posterior al cierre de la venta. Es decir, es la monitorización, por así decirlo, de la oportunidad que se le ha cerrado con el cliente y bueno, para ver si se considera necesario pues, realizar un soporte o una atención en función de las necesidades que cubra el producto el producto o servicio que se le ha vendido al cliente. Y en el caso de que no
de que finalmente pues, no se haya podido efectuar la venta en cualquiera de sus fases, pues obviamente todas estas probabilidades que están asociadas a cada fase del proceso pues se quedaría en cero y no se sumaría ningún ingreso a la venta, ni al funnel de ventas. Y este es, pues, es un ejemplo de cómo sería un panel de control de Zoho CRM para una empresa. Aquí podemos ver pues, desde el embudo de ventas, un gráfico de quesitos, como se suele llamar, para la gestión bueno, más bien para la visualización de los leads, de las ventas. Bueno, básicamente con esto lo que quería mostrar es que Zoho provee una forma intuitiva de poder entender cómo está avanzando la empresa, es decir, cómo la empresa se está desarrollando y en qué apartados o qué elementos debe centrarse para ver si es necesario mejorar, cambiar algo o simplemente se puede continuar tal y como está. Pero bueno, la idea siempre en un negocio es intentar ir a mejor, ¿no? Mejorar todo lo posible y, y evolucionar en todo en la medida de que las necesidades lo permitan. Y aquí ya entramos en la parte de analítica de datos, que es uno de los elementos, es un elemento bastante importante, que aunque ya se sale un poco de CRM, se relaciona con CRM en el sentido de que todos estos datos que se van a analizar vienen de CRM. Es decir, a la hora de gestionar la toma de decisiones, a la hora de administrar una línea de negocio, un proceso de venta, es importante saber qué nos dicen esos datos, ¿no? Porque obviamente está bien, ¿no? Tener los datos y saber que, bueno, que una venta se realiza y proporciona un determinado valor, pero es importante tener en cuenta qué nos dicen todos esos datos, cómo realmente nos van a afectar a la actividad final del negocio y si realmente eso nos dice algo. Es decir, cómo podemos gestionar esa información para que nos produzca un valor añadido final y que podamos pues, tomar una serie de decisiones u otras que ayuden a la evolución de la compañía. Para ello es importante pues, tener en cuenta las características de la atracción, la conversión, el cierre y el deleite. Es decir, básicamente es todo el proceso desde el inicio de un contacto con un cliente, los leads, los leads, visitas, clientes, y que nos permiten pues, gestionar todo el proceso de manera analítica, es decir, en base a qué determinada característica el cliente ha podido verse satisfecho para confiar en la compañía en cuestión, ¿no? De la que se está tratando. Y para eso, en primer lugar, vamos a empezar por la parte de ventas, ¿no? Hay muchas características a tener en cuenta. Aquí hemos reflejado un poco las más importantes, como suele ser pues, la gestión de contactos, investigar interacciones con una página web o con un sistema relacionado con la actividad de la compañía, programas de recordatorios, emails, el propio embudo de ventas como tal de la organización. Siempre es importante pues, tener en cuenta los vaivenes, ¿no? Los diferentes cambios en los ingresos y los costes de una compañía. Y después la integración con, pues bueno, elementos como la integración con otras plataformas, como comentaba, eh, como es la automatización de los procesos de ventas, el acceso a plataformas móviles, es decir, todo lo que rodea a la gestión de las ventas. Todas esas variables que se centran en cómo se genera un proceso de ventas y de qué manera. Y para ello, pues, Zoho provee una solución bastante acertada como es Zoho Analytics. Zoho Analytics básicamente se trata de una herramienta que en base a una base de datos, ya sea que desde Zoho CRM
o desde un Excel, pues nos permite analizar toda la información que tengamos para poder obtener un informe personalizado de las características de nuestra compañía. Ya puede ser un informe desde el apartado puro de ventas, en función ya sea de las diferentes unidades de negocio, eh, los buyers, es decir, los vendedores, el tipo de empresa al cual se esté vendiendo, el sector, el producto, todas estas características que no dejan de ser ratios que nos informan de cuál es el estado actual de una empresa, tanto a nivel económico, financiero, como patrimonial, ¿no? En todo su amplio enfoque nos permite pues, conocer cómo va nuestra empresa, digamos, ¿no? Hacer un diagnóstico sencillo de cómo está funcionando nuestra empresa y si es necesario tomar una serie de decisiones que permitan, pues, ya sea solucionar un problema de gasto o simplemente pues, ver en qué se podría mejorar, ¿no? Y aquí lo que se puede ver en las imágenes es que se dan diferentes pues, soluciones, ¿no? En función de si se trata bueno, de simplemente analizar por las ventas, un retorno de inversión, un rendimiento económico financiero o entender, pues, hacer simplemente un gráfico de seguimiento en función de los territorios, ¿no? Si tenemos una empresa que tenga filiales en diferentes negocios, pues conocer exactamente cómo se está desarrollando e implementando nuestras filiales y conocer, pues, cómo están funcionando y si es necesario tomar una serie de acciones u otras en función de los resultados que obtengan. También a la hora de las ventas, un proceso fundamental son los contratos. Y para ello, pues Zoho también da una solución que es Zoho Sign, que básicamente es para la firma de NDAs, que son documentos entre dos partes para la firma de credenciales y consecución de acuerdos. En este caso, pues simplemente es un proceso muy, muy asequible y muy Acuerdos de sencillo. confidencialidad. Sí, sí, gracias, Álvaro. Es un proceso relativamente sencillo de realizar en base a una plantilla, ¿no? Básicamente una plantilla que se puede rellenar y que permite pues, agilizar el proceso, ¿no? Desde el envío de los NDAs como la firma por parte de la parte destinataria. Y además permite también asociar pues, determinados recordatorios e información relacionada con la venta y con el propio proceso de firma como tal del contrato. Y con ello también nos pasaríamos al otro bastión, en esta cuestión de la analítica de datos, que es el marketing, ¿no? En la parte de marketing, pues ya nos centramos un poco más en cuáles son los leads más, pues por ejemplo, los leads más beneficiosos para nuestra compañía, cómo mejorar ratios de conversión, disminuir los costes, reducir las fases del ciclo de ventas y, bueno, pues los ciclos con clientes y proveedores, así como pues el tráfico a la página web y básicamente aumentar la rentabilidad. Es decir, todo esto se centra en mejorar la experiencia del usuario a la hora de interactuar con la compañía en sí. Y para ello se utiliza la herramienta Zoho Sales IQ, que básicamente nos permite gestionar de manera global todos los aspectos relacionados con el seguimiento de una página web por parte de diferentes usuarios. Es decir, si tenemos una página web en la que se puede consultar información sobre nuestra compañía, los usuarios pueden acceder a ella y el sistema va a analizar todos los elementos que nosotros consideremos necesarios para obtener un valor añadido y comprender cómo el usuario está actuando con la página web. Es decir, en qué apartados accede, qué visualiza, cuánto tiempo se encuentra en la página web, los clics, desde dónde
se realiza, desde dónde accede. Es decir, básicamente es realizar un seguimiento de cómo está llegando nuestra idea, nuestro lead a a los usuarios. Y en base a esto, pues también lo normal es vincularlo con la herramienta de Zoho Analytics y se pueden pues obtener informes exhaustivos de marketing en base a todos estos datos que básicamente nos proporcionen una información u otra. Igual que en el caso de ventas, pues para marketing, ¿no? Cómo gestionar nuestro proceso de e-commerce y cómo llegar a la mayor cantidad posible de clientes en todo su amplio sentido. Y para finalizar la parte de la analítica de marketing, es fundamental conocer cómo se siente un cliente después de finalizar una venta. Es decir, el proceso de satisfacción del cliente, que generalmente se realiza a través de una encuesta en la cual se le pregunta pues, por el servicio y por las condiciones de todo el proceso de ventas, desde el inicio del contacto con un cliente hasta llegar a la finalización de una venta o no. Porque como dije antes, también es importante conocer por qué un cliente o un posible cliente no se queda con nuestra propuesta. Y es una forma de poder conocer de primera mano cómo mejorar y cómo poder ampliar horizontes, en el sentido de que hacer autocrítica en función de los resultados obtenidos y poder conocer de manera concreta cómo mejorar esa parte de la organización y hacer un análisis más concreto, tanto como si se haya cerrado la venta como si no. Es decir, básicamente es conocer la opinión del cliente sobre nuestra forma de actuar a la hora de realizar un proceso de ventas. Y bueno, solo pues dar las gracias a todos los que habéis asistido a la reunión. Espero que os haya resultado útil de cara a vuestras respectivas actividades de negocio. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, Álvaro y yo estaremos encantados de contestarlas. Sí, pues vamos a ver si por el chat ahora, vale. Sí, nos pregunta ahí Francisco Javier, ¿vale? Que con respecto a los CRMs y nichos, si conocéis alguno que esté enfocado a la venta de tecnología y reparación. No, ahí te diría, me parece pareces un poco estándar. Y te diría que pusieras un Zoho, un Hotspot, un Zendesk, un Pipedrive. Mm. Depende, también a lo mejor te podría hacer un tema de depende. O sea, necesitas pistola, necesitas a lo mejor los productos necesitan ir con una foto, con un vídeo. Todo eso hace que tengas que tener en cuenta otros. Yellow Cash, ¿vale? Hello Cash, muy bien. Fenómeno. A ver, nosotros, claro. Mm. Bueno, eso es lo que, bueno, nosotros lo que hacemos es intentar entender esas necesidades al principio del proceso, ¿no? Para ver Es qué que, módulos tiene, ¿no? Nosotros tenemos algunos análisis que lo que hacemos es, primero, ponemos cuáles son los criterios de ponderación más importantes para la valoración de un CRM. Una vez que se es que tienen claros esos, luego lo que hacemos es invitar a 3 o 4, bueno, nosotros hacemos un espectro más amplio de analizar 10 software de CRM aplicados a tu industria y nos quedamos con 3. Y entonces luego esos 3, pues ante vosotros, ante un cliente, les haríamos que hicieran una demo. Con esa demo se valoraría esos pasos o esos bloques de peso que le hemos dado. Pues oye, gestión de clientes para nosotros es un 30%, es muy importante. Gestión de facturación también es una parte muy importante. Gestión de incidentes y tickets también es muy importante y le damos otro peso.
Y bueno, y entonces se hace una valoración funcional de cada uno de esos software. Y luego se hace una comparativa a 4 años del coste que sería la migración, el coste de las licencias y la configuración del CRM. Y eso lo solemos dividir por usuario mes, porque al final sale una cifra así muy grande y dices, bueno, eso no es muy caro, pero si lo divides por usuario mes, pues a lo mejor te sale a 28 euros mes o 40 euros mes, 30 euros mes. Oye, pues eso al final, si van a estar esos operativos metidos como 4 horas al día dentro de ese sistema para gestionar, pues no parece una herramienta muy, muy cara. Es un poco como la ruta que nosotros seguimos. Sí, yo es que Hello UCAS tampoco lo consideraría quizás como un CRM, ¿vale? Yo por lo que conocía de ella, no sé si supongo que tenga un pequeño módulo de CRM, pero la veo más como digamos, un TPV en la nube, que quizás por eso la parte de gestión de clientes la tenga, ¿vale? Más minimizada, en lo que conozco, de la herramienta. ¿Vale? Al final, un CRM no deja de ser un punto central de información, ¿vale? De la empresa. De hecho, muchos CRMs, toda esta parte, digamos, de, mm, de facturación hay que desarrollarla externamente, aunque contemplan ese proceso, ¿vale? Pero suele ser externa a lo que es la parte de CRM. Mm. Nosotros estas consultorías, yo voy rellenando hueco ahí hasta que alguien se anime a lo mejor con alguna pregunta. Pues mira, a una empresa a lo mejor de 10 a 15 empleados, pues solemos llevar pues, a lo mejor 2 meses en hacer una consultoría de adecuación. A lo mejor puede ser un mes y medio. Sobre todo porque le tenemos que dejar a la compañía que digiera cosas, que interiorice cosas, porque les pedimos que tomen decisiones. ¿No? Es que yo antes lo hacía así, ¿no? Pues ahora nos tenemos que poner de acuerdo todos en que lo vamos a hacer de otra manera. ¿No? Y no tenemos ningún cliente que no se haya arrepentido nunca de haber pasado a un CRM. Lo que suele pasar luego es que se suele meterse en más funcionalidades de Zoho, en más proyectos, porque al final se han dado cuenta que han digitalizado la mayor parte de sus cuellos de botella y luego ya eso les gusta, les va bien, y entonces quieren decidir abordar otros cuellos de botella de su proceso de ventas y marketing. Y entonces pues solemos tener una relación con esos clientes de 8 meses, 9 meses, en los que hacemos no solo uno, sino 2 o 3 proyectos, ¿no? Relacionados con automatización de este tipo de cosas. ¿No? Sí, a ver, a día de hoy yo creo que la principal, digamos, ventaja del CRM podría ser esa centralización, ¿vale? Pero obviamente, como decimos, es una de las recomendaciones que suelo hacer a las empresas. No podemos cambiar de un día para otro todo el funcionamiento de la empresa. Hay que ir etapa por etapa. Vamos a ver, venga. Empezamos quizás con el departamento de ventas, que es el que más suele interesar a todas las empresas en optimizar, ¿vale? Pero después hay muchas. Ostras, pues me doy cuenta de que la parte de marketing no la estoy realizando bien porque no llevo un determinado ciclo a la hora de enviar las ofertas a mis clientes. O una parte de mi departamento comercial veo que optimiza muy bien lo que es la captación de clientes. Pues todas esas digamos, peculiaridades de nuestros procesos se pueden ir automatizando, ¿vale? Para que el propio CRM nos ayude en ese día a día. Vale. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Vale.
Hay una cosa interesante que yo he visto que es Ujú. la integración, que lo ha hablado mucho David, la integración con el Office 365 y con el Google, ¿no? Al final esto ya está todo integrado y eso es muy interesante, ¿no? Los calendarios están integrados entre los comerciales, los correos electrónicos el mismo. Eso es muy, porque para no estar siempre en varios sistemas a la vez, esto está centralizado, ¿no? Eso, esa parte está muy bien. Luego se pueden hacer cargas de otros datos. Por ejemplo, nosotros cargamos nuestros objetivos todo el año mensualizados y por comercial, con lo cual así puedes ver, haces analytics y comparas cómo va el comercial con respecto a su objetivo, cómo vas tú con respecto a la empresa entera con su objetivo, y así puedes tomar mejores decisiones, ¿no? Tenemos un cuadro de mando que entregamos al comité de dirección al final de cada mes, y eso pues nos da un poco, pues cómo vamos, ¿no? Que al final, y luego le pone muchos incentivos al comercial, ¿no? Porque sabe que tiene cuotas de si llega, pues más zanahorias, ¿no? Hoy estás a 93% de tu cuota, estás a 20 de mes y estos 10 días llegas a 101, pues tu variable sube, ¿no? Eso también, esa información constante hace que la gente esté más implicada, ¿no? Sí, sí, al final es importante saber qué dicen los datos, ¿no? Importante como trabajar con los datos y no solo tener los datos y ya. Es importante trabajar con los datos a la hora para que te transmitan una información, ¿no? Para que los datos se conviertan en información útil para la empresa. Y eso es, bueno, lo que se trata de hacer con la analítica de datos y con Analytics, porque por sí solo con CRM no se puede gestionar como tal, ¿no? La toma de decisiones es importante a la hora de seguir el procedimiento de ventas, ¿no? De una serie de oportunidades, pero al final la analítica de datos es fundamental para conocer de primera mano cómo sostener o mejorar la actividad de una organización. Sí, claro, no deja de ser una herramienta de inteligencia de negocio. Al De final, negocios, sí. Sí, si yo tengo, digamos, reportado todo lo que es mi actividad comercial, al final, en función de esa información, yo puedo tomar decisiones. mm, Y que muchas veces también hay que decir, ¿vale? Que muchas veces las empresas pequeñas no ven definido, ¿vale? Su proceso de ventas, ¿vale? O sus diferentes etapas en esos procesos de comercialización, pero todas, incluso la tienda de ropa que tiene 200 referencias en su tienda, ¿vale? Puede hacer un seguimiento. Obviamente, cualquier empresa que se quiera orientar al mercado online, ¿vale? Va a necesitar de un CRM. En el mercado online, ¿vale? Si no te apoyas en una herramienta CRM, estás perdido. Porque en la tienda física sí que puedes conocer o puedes intuir a la persona cuando te entra por la puerta, pero en el mercado online eso lo vamos a desconocer siempre, ¿vale? Por tanto, si no se apoya en alguna de estas tecnologías, ¿vale? Muchas veces no se va a captar ese cliente o no se va a poder fidelizar ese cliente. mm, Aquí se pueden integrar pistolas también, ¿eh? Pistolas de código de barras, otros dispositivos, ¿sabes? Dispositivos a lo mejor que sea una PDA con un control, y eso también hace toda esa gestión de inventario. Hemos hecho proyectos en los que hemos también gestionado todo el inventario de stock y entradas y tal. Eso es muy importante. Eso la verdad que hemos visto mucho valor ahí. Y luego integrar, que tú bien lo has dicho ahí, Israel, si yo tengo una tienda física y luego tengo una tienda online, que el mismo repositorio de productos sea para los dos, ¿sabes? Entonces así ya sé qué es lo que puedo tener disponible para el online y para la tienda, ¿no? Pues eso Sí. es muy importante que esté configurado. Sobre todo, por ejemplo, hemos visto en tiendas que lo que hacen es sacar online pues una colección que no han podido vender, pues la sacan a un precio más barato y la sacan a través de su canal online. Pues eso también les permite hacer todo ese tipo de cosas. Como ya estaba codificado todo el producto, como ya tienen las referencias hechas. Y luego todas estas herramientas también se integran vía APIs con, pues si tenéis un SAGE, un ERP, tenéis un ContaPlus o algo así, pues eso también
se conectan en todo, entonces ya empiezas a hacer toda esa transformación digital holística de tu negocio. Y luego, yo, por mí, una cosa importante que dejaría resaltar es, a no ser que seáis 2 personas solo, contratar un software sin haber pasado por un proceso de reingeniería vuestro de procesos de qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero medir mi negocio, no os lo recomiendo. Porque eso mucha gente lo hace, no, es que hemos comprado un CRM y mañana todo el mundo a meter el CRM. No ha habido educación, la gente no sabe por qué se hace, qué beneficios les va a dar, y eso genera mucha reticencia por parte del personal y eso hace que los proyectos fracasen. Entonces, bueno, pues yo creo que es mejor repensarse con un amigo, con un tío, un MBA de negocios, con una persona externa que tenga un poco una visión comercial, que hagáis pintar en un papel un poco cómo vendéis, cómo queréis vender, qué es lo que queréis medir, y a partir de ahí luego ya configurar el CRM. Sí, Sí, es muy porque importante el análisis previo. Es fundamental a la hora de enfocar el CRM y cómo plasmarlo como tal. Si no se conocen como los diferentes apartados de manera inicial, es importante, es casi imposible después que eso sea sostenible a largo plazo. Vale. Muy bien dicho, Victoria. Nos Sí, sí. decía Victoria que el abandono digital es muy alto cuando no se hace un análisis. Sí. Perfecto, pues nada, si no sé si tenéis alguna otra pregunta, si no, vamos finalizando la sesión de hoy, que obviamente seguramente muchos de vosotros tengáis otras tanto reuniones como, como cosas de hacer a lo largo de la mañana. Y nada, deciros que obviamente desde aquí, desde la oficina Acelera Pyme, pues cualquier duda, consulta que queráis transmitirnos, ¿vale? Ya sea relacionada con CRM, que es la parte que nos abordaba hoy, o con cualquier otra consulta en vuestros procesos de transformación digital, nos contactáis, ¿vale? Después os mandaré tanto la dirección donde nos podéis contactar todos, es OAP, ¿vale? Como las iniciales de Oficina Acelera Pyme, @camaraleon.com, ¿vale? O a través del teléfono 987 22 4400, ¿vale? O si nos queréis venir a ver presencialmente aquí en la Cámara de Comercio en la Avenida Padre Isla 30. Y nada, daros las gracias tanto a Álvaro como a David, ¿vale? Por trabajar con nosotros. Si queréis que os pongamos en contacto con ellos, ¿vale? Nos escribís, ¿vale? O nos hacéis una pequeña llamada, ¿vale? Y nosotros os pasamos su contacto porque ellos, como bien han dicho, son líderes en implantación de proyectos para pymes. Daros las gracias también a todos los asistentes, ¿vale? Que hoy hemos sido unos cuantos. Y, y yo creo que nada más. A ver, que creo que había entrado otro mensaje. Ah, no, vale, es el de Victoria, ¿vale? Que no lo había marcado como leído. Pues nada, Álvaro, buen día y muchas gracias a todos vosotros. Gracias a todos, gracias a la Cámara de León, a ti, Israel, y a la oficina de Acelera Pyme de León. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Que Pues tengáis buen día y que vendáis mucho. buen día para todos. Un Venga, hasta saludo. luego, adiós. Gracias.